Bienvenidos a Jubilados TV. Empezamos un nuevo año juntos, en este programa dedicado especialmente a nuestros queridos adultos mayores. Quédate del otro lado para disfrutar juntos el programa de hoy. Y un placer enorme hoy tener con nosotros a Jorge Marrale, que es no solo un actorazo y que la verdad que es parte de todas nuestras familias, todos hemos crecido con sus trabajos magníficos, pero además un actor muy comprometido con el otro, y por eso yo quería empezar con algo que me pareció muy importante, que es el trabajo que están haciendo con los adultos mayores de 60, haciendo este programa de Palabras Mayores. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias por lo que decís. La verdad que sí. El trabajo de Sagay en términos generales ha sido muy amplio, históricamente en los 14 años, pero fundamentalmente este año tan particular de la pandemia, hizo que Sagay también, sobre todo la fundación, tuviera el ojo puesto, digamos, en la parte asistencial más que nunca. Y Palabras Mayores fue realmente un triunfo en términos de decirnos a nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? Ustedes recordarán que el inicio de la cuarentena fue un inicio en términos de, ¿qué hacemos? ¿Cuánto va a durar? Había mucha incertidumbre y nos pareció a nosotros que la verdad había que tratar de paliar esa incertidumbre lo antes posible, acercándonos sobre todo con esto que sigue siendo esencial, ¿no? Que es la palabra, llegar al otro, escuchándolo y saber qué le pasa. Entonces un grupo de compañeros de la dirigencia, pero también muchos compañeros y compañeras que no tenían nada que ver, que eran simplemente socios de Sagay, se ocuparon de hacer y de comenzar a hacer una serie de llamados a compañeros que no solamente eran los mayores de 60, sino que se fue extendiendo a casi todo el padrón de Sagay. Sí, Ana María. Antonio, ¿cómo va? Daniel de Sagay. Mercedes Morán de Sagay. Y la verdad que se armó una sinergia importantísima, porque eso también nos dio la pauta para poder armar una encuesta y saber en qué situación estaba el colectivo, ¿no? Qué problemas había. Eso nos permitió también instrumentar ayudas para medicamentos, alimentación, que también se pudo hacer un proceso, digamos, de entrega y de selección también, no entregando cualquier cosa, para que nuestros compañeros y compañeras que estuvieran en esa necesidad pudieran, digamos, tener una alimentación justa, bien equilibrada, pensada. O sea que fue un trabajo solidario, pero bien pensado en términos de que todo lo que podíamos hacer con lo que contábamos se pudiera entregar. Y la verdad que el resultado fue muy bueno. Yo leía mucho sobre tu concepto del poder de la palabra y pensaba que es lo único que nos había quedado, porque yo creo mucho también en el poder de contacto físico, y eso es algo de los cuales se nos privó todo el año, o sea que básicamente nos quedó la palabra. Sí, la verdad que sí. Además, hicimos con unos compañeros divinos Amor de Cuarentena y ¿cómo se llama? Audioguía para que vuelvas, que por WhatsApp mandamos una historia o dos historias, varias historias. Y eso fue muy importante, porque ¿cómo llegábamos? En el imaginario del otro con la palabra. El otro es el que construye. Uno tira la palabra para que el otro construya con su imaginación. Y fue maravilloso. Las dos experiencias fueron fantásticas. Así que fíjate cómo no vamos a creer en la palabra, ¿no? Y otro de los efectos que tuvo, toda esta gran pandemia tiene que ver con la inseguridad. Una de tus últimas obras fue Maracaibo, donde vos representabas el papá de un niño que había sufrido una tragedia. Quiero saber cómo pudiste hacer ese trabajo, cómo ves la situación hoy y sobre todo de tantos padres que están perdiendo a sus hijos, tanto en la delincuencia como por hechos de inseguridad. Te diría que estoy preocupado por la violencia en términos generales, en cómo el gradiente de la violencia crece de una manera sorprendente. Las razones deben ser múltiples y las soluciones tal vez no sean tantas, pero sí creo que si no modificamos el índice de pobreza, si no podemos realmente sumar a los que están en este momento corridos del marco de
de lo accesible, de una buena educación, de una buena alimentación, es difícil, porque las perspectivas, cuando yo escucho que 6 de cada 10 chicos en la Argentina están en el límite de pobreza, me pregunto, digo, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer para que esos 6 chicos, ¿no?, de esos 10 puedan volver a alimentarse, puedan volver a una escuela, en el caso de que no lo pudieran hacer? ¿Qué instrumento la sociedad, qué instrumento va a poner a disposición para que esa anormalidad en un país como el nuestro, donde sobra la alimentación, donde fue un líder en la educación pública, vuelva a ocupar ese espacio? Esos chicos son el futuro nuestro, no es que de esos 10 vamos a sacar a 5 para hacer el futuro, son los 10 el futuro, de los cuales ya 6 vienen con un hándicap en contra. Empieza un nuevo año y eso siempre a todos nos llena de expectativas, especialmente después de un año como el 2020, tan difícil, sobre todo para nuestros queridos adultos mayores. Por eso queremos repasar juntos qué es lo que esperamos para este nuevo año, especialmente en lo que tiene que ver con la ANSES y con el PAMI, que son 2 cuestiones que afectan a casi 7 millones de adultos. En lo que respecta a la ANSES, tenemos la cuestión de la nueva ley de movilidad que entra en vigencia a partir de marzo. Para los que somos técnicos y trabajamos en esto nos genera serias dudas. No estamos tan seguros que los jubilados con esta nueva fórmula le vayan a ganar a la inflación, pero en definitiva vamos a ver cómo van transitando los trimestres y los aumentos que se van dando para ver si los jubilados en definitiva pueden ir acompañando la inflación y sobre todo no tener esta pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo especialmente desde el año 2018. Lo que tenemos que rescatar es que en definitiva tenemos una nueva ley que nos permite tener una fórmula y tener una cierta previsibilidad. Y estoy segura que si al final del año la fórmula no ha acompañado la inflación, tendremos algún tipo de medida por parte del Estado para compensar sobre todo a aquellos jubilados que están en mayor situación de vulnerabilidad. Luego, transitada la pandemia, será muy importante que la gestión actual, junto con la oposición y otros actores de la sociedad, como pueden ser los sindicatos, la justicia y los técnicos especializados, trabajen en una reforma de adecuación del sistema previsional, para que podamos proyectar dentro de 20 años un sistema no solo solidario, sino sustentable. Porque si seguimos generando parche tras parche tras parche, en definitiva, siempre estamos en una situación de crisis de la cual no podemos salir. Pero en esta cuestión va a tener que intervenir también lo relacionado a lo laboral, porque en la medida en que tengamos 4 de cada 10 trabajadores haciéndolo en la informalidad, sin aportes, este sistema no va a tener una salida saludable. Otra cuestión en la que tenemos que trabajar duro este año tiene que ver con la reapertura de las oficinas de ANSES con mayor normalidad. Y si esto no se puede hacer porque la pandemia continúa gran parte del año y pone a los empleados y a las personas que asisten a estos organismos en riesgo, hay que trabajar en una mayor virtualidad, pero que sea más eficiente, con mejor tiempo de respuesta. Porque hasta el momento lo que vimos en el año pasado, en el 2020, es que de 230.000 personas que usualmente se jubilaban al año, lo hicieron menos de 100.000. Esto significa que hay 130.000 personas que hubiesen querido jubilarse y no lo hicieron. Sobre esto tenemos que trabajar mucho juntos este año. Y por último, creo que el gran desafío lo tiene el PAMI. Es un organismo que brinda servicios a millones de adultos mayores. Va a tener que llevar adelante una campaña de vacunación récord que nunca se hizo en la historia argentina. Están preparándose para eso. Sabemos que incluso están trabajando en priorizar la vacunación de los geriátricos y de residencias de largo tiempo, porque es ahí donde tenemos un mayor riesgo. Y además, seguir controlando, como lo están haciendo hasta ahora, aquellos médicos que dejaron de atender, los afiliados los necesitan. Y sobre todo seguir trabajando en el crecimiento de la receta electrónica, que permite recibir la receta en forma digital por la farmacia y evitar la visita al médico cuando queremos justamente priorizar el cuidado de nuestros adultos mayores. Y seguramente esto que están esperando ustedes, que es la reapertura de los centros de jubilados, esos lugares donde ustedes
suelen juntarse para charlar, para compartir momentos. PAMI está trabajando en eso con talleristas, capacitándose para ir volviendo lentamente a la normalidad, a la presencialidad en los centros de jubilados, obviamente con todos los protocolos de seguridad. Va a ser un año de grandes desafíos, pero finalmente el sol se ve en el horizonte. Es muy importante entender que todos estos organismos tienen estos desafíos para enfrentar, pero en definitiva están avanzando y finalmente iremos llegando a la normalidad. Hola, en Macro estamos pensando en usted. Y para que su vida sea más fácil, no tenga que salir de su casa y pueda cuidar su salud, ingrese en www.macro.com.ar/jubilados y accederá a un nuevo espacio digital donde encontrará toda la información que necesita y podrá operar fácilmente en un solo lugar. Retirar efectivo si no posee su tarjeta de débito o desbloquear la clave de su tarjeta de débito sin ir al cajero en caso que no la recuerde son solo algunas de las ventajas que queremos acercarles con este nuevo espacio digital. Usted elige. Nosotros estamos cerca. Para más información ingrese en macro.com.ar/jubilados. Mi abuelo era obrero de la construcción, mi papá repartía fideos en bicicleta para pagarse la universidad y llegó a gerente de una multinacional. Eso un chico pobre de Berazategui, como era mi papá, no va a tener nunca esa posibilidad. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, muchas cosas pasaron en el medio. Yo creo que tenemos una estructura de país que tendríamos que empezar a replantear todos de una manera un poco más profunda, ¿no? Yo creo que es un país que necesita tener un proyecto de desarrollo, no el industrial de la revolución industrial, ¿no? Pero sí mirar cómo nos vamos a insertar para nosotros mismos y en el mundo con otras características. Tenemos que empezar a mirar muy profundamente el tema del trabajo en la Argentina. El tema del trabajo es conflictivo en la Argentina. Y hay periodos en donde uno no termina de entender por qué cada 10, 15 años se da vuelta la tortilla y lo que antes era un sistema donde las pymes trabajaban, había generación de trabajo y demás, de golpe, ¡pum!, se cae, no se puede, seguimos dependiendo siempre de alguna cosecha que salga mejor que la anterior para ver si nos salvamos. Ese zigzag a mí me parece que es pernicioso. Si la comunidad argentina en general no se pone de acuerdo en qué tipo de modelo de país queremos que tenga cierta continuidad, sobre todo para que sufra menos la gente. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, iba a ser difícil. ¿Cómo hacemos? Si cada sector tira exclusivamente y puja para su lugar, desplazando al otro, bueno, no hay forma de solucionarlo, no hay manera. ¿Por qué? Porque en la puja le cierro las capacidades al otro, le impido al otro que se desarrolle. Tiene que haber una especie, uno dice tiene que haber, ojalá pudiera haber algo que nos pudiera nuclear a todos en una especie de mirada superlativa, por encima. Hablo de la comunidad, hablo de la comunidad porque no me quiero meter con los gobiernos. Los gobiernos tienen impronta. Sí. Mira, nosotros tuvimos la suerte de que la última nota en vida de Hugo Arana fue para nuestro programa. Hablamos muchísimo de esto. Otro actor muy comprometido, pero transversal a las gestiones, ¿no? Comprometido con la realidad social. Sí. Y charlábamos de esto, de esta grieta, esta división que cada vez es mayor, ¿no? Porque más allá de kirchneristas contra macristas, los pro vida contra pro aborto, es como que hay tantas divisiones en este momento, tan difícil ir como juntos, como un avión hacia un norte. Sí, se hace difícil. Hugo era muy claro en eso. Hugo era, la verdad, más allá de que lo extraño profundamente, porque fue un amigo maravilloso, un actor que no te puedo contar. Bueno, sí, te lo puedo contar porque todo el mundo lo vio. Afortunadamente a Hugo lo vieron y lo escucharon. Hugo tenía una mirada muy clara sobre esto. Hemos hablado mucho sobre lo mismo. Y sí, es cierto, nosotros no podemos... nosotros estamos periódicamente en estados de emergencia, ¿viste?
estamos en estado de emergencia y llega tarde la ambulancia en general. Entonces, así, digamos, o por lo menos tengamos las ambulancias cerca, usémoslo lo menos posible, porque si la usamos menos, baja la emergencia. Por eso la usaríamos menos, la ambulancia, ¿verdad? Bajemos la emergencia. ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo todos? Trabajadores, empresarios, educadores, artistas, todos en un fin común, en un pacto de verdad, para decir, basta de sufrimiento extra en la Argentina. El hambre es sufrimiento. ¿Pensás que en este trabajo que estás haciendo con los actores y las productoras, defendiendo también los derechos, expuso, por ejemplo, mucho a personas como Pablo Echarri y cómo te proteges un poco de eso? No me protejo, trato de hacer lo que siento que tengo que hacer. La verdad, no me tengo que proteger de algo que considero que es noble. Es una actitud noble, digna, y que tiene como objetivo, compartir con un colectivo muy grande de actores, actrices, bailarines, deseos comunes, con lo cual es progresar, crecer, tener más trabajo, poder hacer ese trabajo con excelencia si se puede. Es muy inspirador porque son muy profesionales, son muy comprometidos y a mí siempre me emociona porque además he crecido con sus trabajos, así que para mí, ustedes no me conocen, pero para mí son parte de la familia. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Sí, yo coincido con vos, adultos mayores, y creo que debería haber más ficción para adultos mayores. Mira lo que te digo. Debería haber más ficción para adultos mayores. Y llegó el momento del Andrea Responde y la primera consulta es la de Juana, que nos dice: tengo 63 años, soy empleada doméstica, vine de Paraguay en 1978 y quería saber cómo puedo jubilarme. ANSES me da vueltas. Juana, hay dos cuestiones. La primera es que al ser extranjera, la mayoría de las oficinas de ANSES te va a pedir un certificado de migraciones. No importa que en tu DNI figure la fecha de ingreso, ANSES para iniciar tu trámite quiere el certificado de migraciones donde figura la fecha de ingreso al país. Y el segundo tema que tenés es que tenés aportes de servicio doméstico. Y eso es un tema, porque más allá de ser empleada en relación de dependencia de tu empleadora, como hubo mucho fraude con el servicio doméstico en alguna época para poder acreditar aportes comprándolos de manera barata, entonces ANSES pide muchas pruebas. Pide que todos tus empleadores llenen unos formularios que certifiquen que vos efectivamente trabajabas ahí, y además de eso a veces te piden testigos y las boletas de pagos mensuales. Entonces no es que ANSES te da vueltas, sino que es una jubilación que es complicada de iniciar. Ahora, turnos presenciales hay muy poquitos, entonces ANSES va a tener que trabajar en ayudarnos y ayudarlas a ustedes a iniciar sus jubilaciones, simplificando un poquito más los requisitos para las trabajadoras de servicio doméstico. La segunda consulta es la de Lucía, que nos dice: consulto por mi mamá, es pensionada de mi papá que se jubiló en el Banco Provincia. ¿Puede hacer el reclamo por la movilidad? Lucía, estuvimos a lo largo del año repasando algunos casos de jubilados y pensionados del Banco Provincia. Como bien habrás escuchado, lo que sucedió es que el gobierno de Vidal hizo una modificación en las jubilaciones del Banco Provincia. Todos los trabajadores del banco habían hecho aportes extras adicionales para tener una mejor jubilación y además tener una movilidad, es decir, aumentos a lo largo del año que acompañaran los salarios en actividad. Bueno, ese cambio ha sido declarado inconstitucional por los tribunales que acompañan a los jubilados y pensionados del Banco Provincia con medidas cautelares. Es decir, el tribunal acompaña al jubilado en decirle: acá hay un derecho que ha sido vulnerado y por eso de manera cautelar les otorgan el ajuste que les hubiese correspondido de no haber habido reforma. Es decir, hacen que las jubilaciones y pensiones del Banco Provincia se ajusten atadas a las paritarias que han recibido los bancarios y los desafectan de la movilidad del régimen general. Lo que tenés que hacer es el reclamo por vía judicial con tu abogado de confianza y lograr esa medida cautelar y después pelear por las sumas retroactivas que todavía tiene acumuladas adeudadas.
La nueva fórmula para calcular las jubilaciones. Las jubilaciones se ajustarían con una fórmula que combina en un 50% la recaudación del ANSES y en otro 50% la variación salarial surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo en base al índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables RIPTE. Los aumentos previsionales serían trimestrales, con lo cual habrá 4 incrementos por año. Chequeate en casa, el programa de PAMI para que los jubilados se controlen desde sus hogares. El plan está destinado a la detección temprana de riesgos y funciona por doble vía, ingresando a la página de la obra social o llamando al 138. Consiste en una encuesta elaborada junto a la Fundación Favaloro. Cuando el afiliado la completa, los datos ingresan a la institución y un sistema de semáforos que funciona con los típicos colores verde, amarillo y rojo le permite al personal de PAMI, de acuerdo a los síntomas, evaluar qué hacer en cada caso. Y llegó el momento de mi sección favorita, La vida es movimiento, con nuestro profe Daniel Tangona. Lo necesitamos ahora más que nunca después de las fiestas, las comilonas, estamos más remolones, no nos movemos y necesitamos de sus consejos. Así que los compartimos ahora. ¿Qué tal? Buen día. Estoy tomando un rico café. Lu, ¿el café, mi amor? No, qué papá. Ni café. Estamos en crisis, pero bueno, está bien. Mire, yo estoy tomando café, agacho la cabeza, ¿sí? Hablo por teléfono, estoy de costado. Y no le digo cuando usted está en su casa haciendo algo en la computadora, o lavando los platos, o hablando con su mamá, con su suegra, y está así. Cuando usted sale de esta postura, Dios mío, cuando estoy en la computadora 8 horas, no es que usted está lastimada, es que el trapecio no soporta esta postura. ¿Cuánto le podemos exigir al cuerpo y hasta qué punto? Si no hacemos aunque sea deberes. Estoy con el teléfono una cantidad de tiempo tremenda, y más en esta época donde tenemos que estar en casa. Estamos en la computadora, o sea, está complicado. Soluciones. Aflojo. Me levanto después de estar sentado. Acuérdese que yo siempre digo que si usted está 1 hora sentada, tiene que levantarse y caminar 2 o 3 minutos. No para adelgazar, entiéndame. ¿Sabe dónde adelgaza? Cuando usted ingiere lo que tiene que ingerir. El plan nutricional. Lo que yo le estoy proponiendo es que no se le hagan coágulos en las piernas de estar tanto tiempo tirado mirando tele. Entonces, hoy vamos a atacar esta parte. ¿Se acuerda que le expliqué que usted no tiene que hacer esto porque estaría forzando más? ¿Por qué repito los ejercicios de cuello? Porque me están escribiendo en YouTube que los dolores son insoportables y hay gente que duerme con 2 o 3 almohadas porque a veces tienen obesidad, entonces hay apneas de sueño, usted tiene que dormir para arriba, que eso va a ser para otro programa. Usted contrae los glúteos, tira despacito hacia un lado. Usted ve que yo los movimientos que hago son suaves. Los hombros en ningún momento yo los muevo. Lo que a usted estira es esto, pero con los hombros para abajo, no esto, ¿sí? Un no muy suave. Usted tiene que hacerlo delicado, porque si no el cuerpo no entiende el mensaje. O me estirás o me contracturás. Con respecto a este ejercicio, no es muy indicado, pero si usted lo hace suave, tira para abajo, inspira, tira para abajo, después puede hacer este semicírculo, tanto en el escritorio como cuando está manejando en el semáforo. En vez de perder tiempo, úselo. Y mire, suave, 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 los dos, porque está trabajando el trapecio, un músculo tremendo de la espalda, que es lo que a usted hace que la cabeza no se le vaya para adelante. Pero hay un punto que ese músculo también se cansa. Hay que relajarlo, elongarlo, ¿sí? Abrir el plexo, ¿sí? Con un lindo masaje. El masaje es bueno, obvio, pero no es la panacea, ¿eh? Es para ese mimo que a usted le gusta recibir. Para estar bien físicamente usted tiene que moverse y tiene que entrenar. Bueno, cualquier duda, seguimos vía YouTube. Gracias por acompañarnos y no se olviden, consulten a su trainer, consulten a su médico. Esto es para orientarlos. Vuelvo a repetir, ningún programa le da herramientas para que usted mejore. En términos generales, lo que yo estoy escuchando ahora es que es todo susto, es todo no se mueva, es todo quédese en su casa. No, con las precauciones del caso, empiece a moverse. Gracias y un gran domingo.
¿Te quedaste con ganas de más? Entra en YouTube, pone Jubilados TV, haces clic acá y te suscribís gratis. Todo el contenido en un solo lugar. Y el primer programa del año ya llegó a su fin. Fue muy lindo compartirlo con ustedes. Recuerden que nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9 de la mañana por la pantalla de América 24. Y como siempre, aquí estamos más que nunca, no importa dónde estés, para informarte y acompañarte.